Muy bien. Bueno, la tutoría de ahora de álgebra y funciones es sobre la función racional. Lo último que estuvimos viendo, dígame. Sí, estoy grabando la tutoría. Ok. Bueno, como les decía, lo último que estuvimos viendo fueron parte de las funciones polinomiales, ¿verdad? En la tutoría estuvimos hablando de cómo era la forma de una función de grado 0, de grado 1, de grado 2, hasta de grado 3. Estuvimos viendo cómo era la forma de cada una de esas funciones, cómo tener o cómo idear o cómo ver de qué forma era la gráfica. Es de suma importancia por el hecho de que este, cuando estamos trabajando con matemáticas ya un poco avanzado, el objetivo es no detenernos en cosas bien elementales, por ejemplo, de graficar una función. Ya la finalidad es que ustedes logren identificar que si la variable no está elevada o no se le observa un exponente, porque el exponente es 1 y la función es lineal. Si solo tiene un número, entonces la función es una línea paralela al eje de las x. Si tiene el elemento elevado al cuadrado, significa que es una parábola. Si tiene el elemento elevado al cubo, significa que es una función cúbica. Pero que dependiendo de cómo sea la estructura de la función, así vamos a poder definir hacia dónde está la gráfica, que puede estar colocada podríamos decir, en una parte o en otra, ¿verdad? Y ahí hablábamos en el caso de la función cuadrática, que tenía un vértice que se denotaba h, k, donde el h era la expresión menos b sobre 2a y el k era el f de menos b sobre 2a, ¿verdad? Es decir, al evaluar la función en el valor de h. También que había un intersecto. Todas las gráficas tienen un intersecto, que en ese caso son las funciones eh, para toda función que haya. Ahorita me gustaría que viéramos una forma en GeoGebra para que observemos. Por ejemplo, si yo agrego un deslizador que le llamo A de 5 a 5 y grafico la función y igual a, nos damos cuenta que la gráfica que se genera es esta función. Bueno, es esta gráfica. Y la vamos a denotar de rojo, ¿verdad? Vale. Esa es una función constante. Si yo le doy animación, o sea, el A va cambiando, ¿qué observan de la gráfica? La gráfica no tiene ninguna modificación, ¿verdad? Es decir, va hacia arriba, hacia abajo, o sea, la orientación de la gráfica no cambia. Y como les decía, ahí va a depender del valor que le demos al A. Ahora, si yo agrego, aquí voy a agregar el B, un deslizador B, y defino la función de la forma y igual a ax más b más b. Si nos fijamos, tiene la forma de bueno, en este caso una línea recta. ¿Por qué? Porque es una función lineal. Ahora, si yo modifico el valor de la a, que la a es la pendiente, hemos dicho que es la pendiente o razón de cambio. Observemos que si la a vale 0, estamos hablando de una función constante. Ahora, si la a es negativa, viene del lado, digamos, desde arriba, en el lado izquierdo, hacia abajo, al lado derecho. Significa que va como bajando, porque recordemos que siempre tomamos en cuenta desde izquierda a derecha. Si el A es positivo, significa que va subiendo. Es decir, desde el lado izquierdo consideramos que va aumentando hasta llegar a la parte de arriba. Entonces,
esa es la parte de la pendiente. Ahora, en el caso del b, supongamos que yo dejo el a en 1. Significa que estoy hablando de la función x más algo. Bueno, el objetivo es ponerlo en x en 1. Vaya ahí, x más 1. Pero vengo yo y cambio el b. Observamos ahí que la gráfica, la función no cambia en su orientación, o sea, en su inclinación. Solo va cambiando en la parte de la intersección con el eje de la y. Si observamos, si el b vale 2, la intersección es 2. Si el b vale 3, la intersección es 3. Si el b vale, digamos, menos 2 también, la intersección es menos 2. Y así sucesivamente vamos observando que dependiendo de la inclinación que tenga, así va a ser. Ahora, voy a esconder la lineal esta. Voy a agregar un nuevo deslizador y voy a agregar la función de la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c. Si nos fijamos, ahí en ese caso, bueno, si yo considero menos b sobre 2a, vamos a ver cuánto me da. Menos b sobre 2a. Bueno, creo que tendría que activar la parte de... Bueno, la vista, vamos a poner la vista de hoja de cálculo, no de cálculo simbólico. De CAS. Para que podamos tener una idea. Vale, aquí hemos considerado, por ejemplo, si A vale 1, B vale menos 2 y C vale 1, significa que el valor del intersecto sería, por ejemplo, en este caso sería menos B, que sería menos 2, entre 2A, que sería 2. Bueno, y al final eso da 1. Ahora f evaluado en 1, que sería 2, no, sería 1, ¿verdad? Sería 1 al cuadrado menos 2, bueno, sí, sería menos 2 por 1 más 1, eso me daría 0, ¿verdad? Significa que en y sería 0. Ahora, si observamos la gráfica que ya rato introduje, que al final no me ha definido nada, pero lo voy a volver a escribir, ax al cuadrado x al cuadrado más bx más c. Vale, si se fijan, la parte del vértice en x es 1 porque era el menos b sobre 2a, y en y es 0. Pero si yo vengo y cambio el valor de c, lo que estoy cambiando es el intersecto en y, pero no cambia o no varía la gráfica. Ahora, si yo cambio el valor en a, lo que voy a hacer o lo que voy a estar haciendo es cambiando la forma que tiene la gráfica. Es decir, si por ejemplo, si es negativa, bueno, si es 0, estamos hablando de una lineal, ¿verdad? Porque me quedaría en x solo los valores en x y en y sería 0. Si es negativo, abre hacia abajo.
Si el valor de A es negativo, abre hacia abajo. Si el valor de A es positivo, abre hacia arriba. Si observamos, está abriendo hacia arriba. Ahora, si yo cambio el valor de B, lo que estoy haciendo es considerando el cambio tanto de H con la K, porque recordemos que el valor de la H es menos B sobre 2A, significa que depende de B. Y también depende de la A, pero el hecho es que los vértices nada más se van a considerar cuando la gráfica esté abriendo hacia arriba. Pero la C, que es la constante donde se intersectan, nunca cambia. Sigue siendo 1.9 a la hora de cambiar la B. Entonces, significa que los tres valores que tengan son de suma importancia. Lo mismo pasa si yo agrego otro deslizador y introduzco la función cúbica de la forma ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Si nos fijamos, la forma de la gráfica sigue siendo igual, sigue siendo de la misma manera. Lo único que ha cambiado es como la forma, o por decirlo así, el estiramiento de la función. En el caso podemos cambiarle acá el D, y el D hace referencia a la intersección con el eje de las Y, es decir que el D es el valor, podríamos decir el valor independiente que aparece en esta parte de acá. Ya los otros valores, ahí eso sí le van dando, por ejemplo, cambio de la orientación en un valor, o en algunos casos de qué manera está la gráfica, si está para un lado o está para otro. En el caso del C, que ya el desplazamiento que hace es más como igual al B, ¿verdad? Que le modifica la manera en cómo está estructurada. Entonces, pero en sí la gráfica es en esencia la misma que se ha tenido. Ahora, si empezamos a darle animación a todas esas gráficas, a todo eso, nos damos cuenta que ahí vamos obteniendo las diferentes gráficas que podemos tener. La forma que va tomando es similar o es casi igual, siempre es igual, lo único que la podemos tener hacia este lado, hacia este otro lado, cualquiera de los dos casos. ¿Sí? Ahora, si le activamos rastro digamos a esta gráfica, podemos ir obteniendo alguna imagen como esa, ¿verdad? Que a lo que hace referencia es que si nosotros tomamos en cuenta todas las posibles funciones que hay, generamos todo el plano con el que estemos trabajando, ¿verdad? Porque aquí solo hemos considerado de menos 5 a 5. Entonces, ahora vamos a hablar de otro tipo de funciones. Esas otras funciones de las que vamos a hablar son las funciones racionales. Y para entender las funciones racionales vamos a trabajar, o vamos a hacer un repaso. Digo repaso, pero aunque no lo hemos visto anteriormente, pero de parte de lo que ustedes hayan visto, y eso es la proporcionalidad inversa. Supongamos nosotros que tenemos varios cuadriláteros. Cuadriláteros son las figuras de 4 lados que no sabemos de qué forma son, ¿verdad? Porque recordemos que los cuadriláteros pueden ser paralelogramos o no paralelogramos. Aquí nosotros vamos a considerar dos paralelogramas. Supongamos que ambos cuadriláteros tienen área de 6 centímetros cuadrados. Entonces, si le llamamos X a la base y Y a la altura, ¿cuáles son los posibles valores que podríamos tener de manera que el área sea 6? Y para eso tenemos, aquí yo tengo dos figuras. Por ejemplo, si tengo una figura de base 6 y de altura 1, su área va a ser 6, 6 por 1, 6.
Si tengo otro cuadrilátero de base 3 y de altura 2, 3 por 2, 6. Ahora, aquí podemos considerar todo lo posible, ¿verdad? Por ejemplo, si la base es 2, ¿cuánto debería ser su altura? Sería 3, ¿verdad? Porque 2 por 3 sería 6. Si la base es 3, 3 por 2, 6. Si la base es 4, tendría que multiplicarlo por un quinto, que sería 3 medios. Perdón, por 1.5, que sería 3 medios. Si la base es 5, lo multiplicaría por 1.2, que 1.2 pues son 6 quintos. Si vale 6, si la base vale 6, la altura tendría que valer 1, y así sucesivamente. Entonces, la pregunta sería, cuando x cambia al ser multiplicado por 2, 3, 4, ¿cómo cambia el valor de y? Si nos fijamos, si el x yo lo voy multiplicando por 1, cuando es por 1, aquí 6. Cuando es por 2, aquí sería 3. Cuando es por 3, aquí sería 2, perdón. Cuando es por 4, 1.5. Cuando es por 5, 1.2. Cuando es por 6, 1. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que a medida que x aumenta, la y disminuye. Entonces, decimos que esta relación le vamos a llamar de proporcionalidad inversa, porque en lo que uno aumentando, o sea, una variable aumenta, la otra variable disminuye. ¿Y cómo expresaríamos a esta función? Bueno, como resulta que al multiplicar la x por la y me da un mismo valor, entonces nosotros vamos a considerar lo siguiente. Vamos a decir que x por y es igual a una constante. Es decir, x por y va a ser igual a una constante, porque en este caso, en el ejemplo que teníamos nosotros, era 6, ¿verdad? Si multiplicábamos la base por la altura, era 6 en todos los casos. Entonces, si mandamos a dividir la x, porque recuerden que la y siempre es la que se toma en cuenta, entonces esto me quedaría de la forma a sobre x. Y esa sería como la regla de asignación a esta proporcionalidad inversa. Entonces a esta le llamamos función y lo escribimos de la forma f de x igual a sobre x, que en este caso lo estamos viendo como proporcionalidad inversa, pero también es una función de proporcionalidad inversa, que hace referencia a que a medida que un valor aumenta, el otro valor disminuye. Entonces, tendríamos que la expresión sería y igual a dividido por x, a la cual le vamos a llamar proporcionalidad inversa, o función de proporcionalidad inversa. Si multiplicamos la x por 1, 2, 3, 4, la y se va multiplicando por un medio, por un tercio, por un cuarto. Acá nos pide que encontremos los valores de la variable que están en proporcionalidad inversa y realizar lo siguiente. Primero, completar la tabla cuyos valores tienen la siguiente relación: y igual a 12 sobre x, donde x por y vale 12, considerando algunos valores negativos para x, y luego responder la pregunta. Por ejemplo, si x vale menos 6, ¿cuánto valdría y? Si vale menos 5, si vale menos 4, si vale menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y así sucesivamente. Y luego cómo cambia x al ir multiplicándolo por 2, 3, 4, y cómo cambia el valor de y. ¿Qué pasa cuando es positivo y qué pasa cuando es negativo? Vale, para eso vamos a utilizar el GeoGebra. Vale, como tenemos que, vamos a ver la hoja de cálculo. Vale, tendríamos que aquí se supone que el x y el y tiene que dar 12. Entonces, si yo tengo aquí
menos 6, aquí tengo menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pongamos. Entonces, como yo quiero que al multiplicar ese valor con el otro me dé 12, entonces el valor que voy a considerar aquí sería 12 entre este valor de acá. ¿Por qué? Porque si yo multiplico dos números y me da 12, entonces quiere decir que si a 12 lo divido por uno de esos números me da el otro. Entonces ahí me da 2, menos 2. Y así, si yo le doy a arrastrar acá, me va a ir dando todos los valores que necesito. Vamos a ver si lo podemos arrastrar este valor. Y ahí me dan los valores que necesito. Y eso serían todos. Ahora, la idea es, bueno, si se fijan acá en 0, me da infinito. ¿Por qué? Porque si yo tengo 12 entre 0, significa que no está definido. Entonces, siempre que aparezca infinito, significa que no va a estar definido para ese valor. Ahora venimos y lo que hacemos es que vamos a graficar estos puntos. Entonces, le damos insertar nueva lista y luego verificamos si lo podemos graficar, pero en este caso pues creo que no aparecen. Vamos a ver si quizás a lo mejor por el hecho de que consideremos lo negativo no me los tira, pero por ejemplo aquí vamos a ver si no, creo que por la lista de puntos. Vaya, le voy a dar insertar lista de puntos y de ahí crea. Vaya, ahí lo tenemos. Aquí tenemos cuáles son los puntos, cómo se van comportando los puntos. Por ejemplo, para estos valores, para menos 6, el valor es menos 2. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir entonces? Que el comportamiento de esta gráfica es, primero, que va de aquí, ¿verdad? Hacia abajo y hacia abajo. Si nos fijamos, a medida que se va acercando a 0, se supone que estos valores se van disparando hacia menos infinito. Luego aquí, a medida que va partiendo de 0, viene de más infinito hasta acá, ¿verdad? Entonces a esta gráfica le llamamos la gráfica de la proporcionalidad inversa y que tiene la forma de dos, digamos, de dos líneas curvas. Y por lo tanto también vamos a decir que esta función es una función racional. ¿Por qué? Porque es de la forma un valor entre otro. Y si nos fijamos, el punto G es indefinido, aunque yo lo quiera graficar no va a aparecer porque significa que en x igual 0 eso no se cumple. Entonces aquí estaríamos graficando la función 12 entre x, que si nos fijamos parte de todo eso. Entonces a esto le vamos a llamar función racional, que precisamente es una función de proporcionalidad inversa.
Por lo tanto, vamos a decir que a la hora de graficarlo, pues se obtiene esa gráfica como la que acabamos de hacer ahorita. Y decimos entonces que la gráfica de proporcionalidad inversa depende del valor de la constante A, tal como se muestra a continuación. Si la A es positiva, va a tener esta forma. Y si la A es negativa, va a tener esta otra forma. Es decir, que si es positiva va a estar en el cuadrante 1 y el 3, y si es negativa va a estar en el 2 y el 4, la constante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a definir que una función racional va a ser aquella de la forma r de x igual a p de x sobre q de x, donde q de x no debe ser 0, porque ya observamos que si es 0 está indefinido. P de x y q de x van a ser polinomios y vamos a suponer que no tienen factores en común, porque si tienen factores en común significa que se puede simplificar. Estas funciones no van a estar definidas cuando el denominador q de x es 0 y por lo tanto no van a ser continuas. Entonces significa que vamos a estar hablando ahora de otro tipo de funciones, a las que le llamamos funciones racionales y las que vamos a trabajar, a mencionar ahorita. Uno de los materiales con los cuales se están trabajando es el de las funciones racionales. Aquí nos aparece cuáles son las características de las funciones racionales. Aquí aparece una actividad de aprendizaje significativo y hace referencia a algunas de las aplicaciones que tienen estas funciones racionales. Por ejemplo, les dice el costo del agua limpia. Por ejemplo, si llamamos C al costo de esa agua en miles de dólares, de eliminar el P% de contaminantes industriales que arroja una fábrica en un río, que está dado por esta ecuación. Entonces dice, con la función anterior completa la tabla dada a continuación y traza la gráfica correspondiente. Hay el costo de combatir un 95% de la contaminación y luego nos pregunta si es factible para la sociedad combatir el 100% de la contaminación. Acá se supone que vamos dándole valores a P y me va generando esos valores. Luego observamos qué sucede, porque como me dice que hay el costo de combatir un 95%, sustituyo en lugar de P, escribo 95% y veo qué es lo que sucede. Luego pregunta si es factible combatir el 100% y al sustituir por 100 acá nos damos cuenta que esto se indefine y por lo tanto no podría ser posible combatir el 100%. Aquí hacemos la gráfica y nos vamos a dar cuenta que tiene una forma como una función racional. Ahora, aquí también hay otra parte de una actividad de investigación que aquí lo que les menciona es que hay hacer una breve reseña de la contaminación en el agua, el suelo y el aire, cómo influyen los seres humanos, pero esto ya es como un valor agregado que se puede tomar en cuenta, pero ahí la idea es que lo observen. Luego hay una actividad en grupo que menciona la tabla y la gráfica siguientes pertenecen a la función r de x igual a menos 1 sobre x. Analícela con cuidado y conteste las siguientes cuestiones. ¿Qué ocurre con la función cuando x vale 0? Ya hemos dicho que se indefine. Pero si lo vamos considerando a medida que se va acercando a 0, nos vamos dando cuenta que va tomando valores muy grandes, es decir, bastante elevados. Entonces la gráfica de la función es de esta forma, ¿sí? Aquí prácticamente podríamos, ya estamos dando una noción al concepto de límite, porque si nos fijamos, las gráficas se van acercando, por un lado se acerca a una expresión y por otro lado se acerca a otra. Eso significa, y eso se va a ver más adelante, que esa función no es continua en ese punto. Y aquí tenemos la definición de la función racional y nos dan un ejemplo, que tracemos esa función racional. Hemos dicho que todas las funciones tienen la forma 1 sobre x. No necesariamente 1 sobre x, pero si tenemos una función r de x igual a x menos 1 sobre x menos 2, ¿qué es lo que vamos a hacer para poderlo graficar? Lo primero que podemos hacer es identificar
cuáles son las asíntotas de esa función. Por ejemplo, ver dónde no está definida. Y en este caso, vemos que si x vale 2, la función r de x no va a estar definida porque sería 0 el denominador, y al hacerse 0 no hay un valor en sí que considerar. Entonces ese x igual 2 sería una asíntota vertical. Analizamos si x se acerca a menos 2 a 2 por la izquierda, a donde tiende r de x, y nos damos cuenta que tiende a negativo, es decir, hacia abajo. Y si x tiende a 2 por la derecha, nos vamos dando cuenta que va hacia más infinito. Entonces por eso le llamamos asíntota vertical. Ahora, pero si el x le damos valores negativos, es decir, si el x va tomando valores muy negativos, ¿qué resulta o qué sucede con el valor de r de x? Pues resulta que va acercándose a 1. ¿Por qué? Porque digamos que en esta parte, si dividimos la expresión entre x en ambos miembros, nos va a quedar 1 menos 1 sobre x sobre 1 menos 2 sobre x. Pero 1 sobre x, al tender x a infinito, eso se hace 0. Y el 2 sobre x, al hacerse más cercano a infinito el x, también va acercándose a 0. Entonces nos damos cuenta que r de x se acerca a 1. Aunque eso también se puede considerar de la siguiente forma. Por ejemplo, si yo divido x, digan, no les aparece nada. El problema es que en esta computadora no tengo, el documento que estoy viendo es el PDF que aparece en la ahorita se puede observar o no. Yo creo que el problema entonces sería a la hora de compartir PDF, porque es que el PDF no tengo en la computadora, no tengo instalado el PDF en sí. No lo tengo instalado, sino que me lo abre con el navegador. Por eso ahorita estoy proyectándoles lo del navegador. Pero creo que ahora sí o todavía no. Ok. Bueno, entonces, continuando, yo les mencionaba que al tener esta función, r de x igual a x menos 1 sobre x menos 2, la gráfica quedaba de esta forma. Esto por el hecho de que en x igual 2 este cociente no estaba definido. Ahora el y igual 1 resultaba, les decía, si por ejemplo yo divido x menos 1 entre x menos 2, ahí en el material les va a aparecer una forma de cómo hacer la división. Por ejemplo,
el dividendo se los ponen acá, x, creo que es x menos 1 sobre x menos 2, ¿verdad? Sí, voy a verificar acá. X menos 1 sobre x menos 2. Vale, si tengo x menos 1 entre x menos 2, ahí en el material te los colocan así. Es una forma diferente de hacer una división. Entonces dividimos x entre x, me queda a 1, ¿verdad? Le decimos 1 por x, es x, y aquí coloco menos x. Luego 1 por menos 2 es menos 2, entonces aquí le pongo más 2. Luego aquí x menos x me da 0 y menos 1 más 2 me da 1. Entonces esta expresión la escribo como, sería igual, equivalente a 1 más 1 sobre x menos 2. Entonces este 1 que aparece acá, este 1 es la asíntota, en este caso vertical, es decir, y igual a 1 sería la asíntota vertical en este caso, que sería lo que aparece acá, que el y igual a 1, que es la asíntota horizontal, sería esta parte, y por lo tanto la gráfica quedaría de esta forma. Entonces decimos, la asíntota se llama asíntota vertical, la x igual 2 y la asíntota y igual a 1 es horizontal. Y aquí aparece cómo se hizo la división, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba, que es una manera diferente de cómo hacerlo. Entonces, en síntesis, vamos a decir que la recta x igual a va a ser una asíntota vertical de la función y igual a r de x. Sí, y va a tender a infinito o a menos infinito cuando x tiende a por la derecha y a por la izquierda, respectivamente. Y la recta y va a ser igual a b, va a ser una asíntota horizontal de la función y igual a r de x si y tiende a b cuando x toma valores positivos o más infinito o menos infinito, ¿verdad? Que sería en ese caso como la forma en cómo estábamos definiendo. Acá el método general para graficar una función racional, decimos, bueno, trazar la función racional r de x igual a x cuadrado menos x menos 2 sobre x cuadrado menos x menos 6. ¿Cuál sería la solución? Bueno, para poder resolver este tipo de problemas se emplean algunos pasos, ¿verdad? El primer paso es factorizar el numerador y el denominador. Aquí lo que hacemos es, bueno, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, luego abrimos dos pares de paréntesis, escribimos el x y el x, luego escribimos dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados, bueno, en este caso si dijéramos restado, me dé menos 1, entonces los valores es menos 2 y 1. Menos 2 por 1 es menos 2 y menos 2 más 1 es menos 1. Luego en la parte de abajo hacemos lo mismo, buscamos dos números que multiplicados me den menos 6 y en este caso restados me den menos 1 y es 2 y menos 3. Luego que ya lo tenemos de esta manera, buscamos las intersecciones con los ejes. ¿Cuáles son las intersecciones con los ejes? Bueno, de y igual 0, el eje x y el eje y. En el eje x va a ser cuando y valga 0. Significa cuando toda esta expresión sea 0. Pero esta expresión es 0 si los de arriba son 0. Es decir, si x vale menos 1 y x vale menos 2. Y en el eje y es cuando x vale 0. Es decir, cuando en esta parte al sustituir por x igual 0, ¿qué valor me da? Y en este caso es un tercio. Luego verificamos cuáles son las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales, si existe, lo obtenemos dividiendo tanto el numerador como el denominador entre la x con mayor exponente que se encuentre en el denominador. Y luego hacemos las tendencias de x al infinito, tanto positivo como negativo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí tengo x cuadrado menos x menos 2 y abajo x cuadrado menos x menos 6. Luego dividimos con el mayor exponente
de los dos, ¿verdad? En este caso es x al cuadrado, entonces dividimos cada expresión entre x al cuadrado y luego x al cuadrado entre x al cuadrado es 1 menos x entre x cuadrado es 1 sobre x menos 2 sobre x cuadrado, y lo mismo hacemos en la parte de abajo. Luego cuando x tiende a infinito, el 1 siempre va a ser 1, pero el 1 sobre x va a tender a 0. El 2 sobre x al cuadrado también tiende a 0, y lo mismo en la parte de abajo, y eso me da 1. Entonces esa va a ser una asíntota horizontal, ¿verdad? Pero la otra técnica o la otra forma es haciendo la división. Entonces a toda expresión de la forma c sobre x a la n si se acerca mucho a 0, entonces tiende, o mejor dicho, si x tiende a infinito o va tomando valores muy elevados, esa expresión se va tendiendo a 0 para cualquiera. Esta es como una estrategia para poder encontrar o para poder ver las asíntotas horizontales. Luego que ya tenemos la asíntota horizontal, vemos la asíntota vertical, y esta asíntota vertical se presenta donde la función no está definida, es decir, donde el denominador es 0. En este caso es cuando x vale menos 2 y x vale 3. Entonces x menos 2 y x igual a 3 es la asíntota, en este caso vertical. Y luego que ya tenemos todos los elementos, graficamos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Si son asíntotas verticales, tracemos las dos asíntotas. Luego trazamos la horizontal, que es esta de acá, y después observamos cómo sería la gráfica, que en este caso sería, aquí solo lo que tomamos en cuenta es un valor antes de la primera asíntota, que sería menos 3, y me da 5 tercios. Entonces quiere decir que esta gráfica va a ir de aquí para acá, porque aquí no sabemos si es de aquí para acá y luego de aquí para acá y luego de aquí para acá, y luego verificamos qué pasa después de la otra asíntota, que es 4, y me da 5 tercios. Entonces quiere decir que lo mismo de aquí me da acá, y aquí también me da lo mismo, es decir que es simétrico con respecto al origen. Aquí ya tenemos en síntesis cuáles son los 5 pasos que se hacen: factorización, intersecciones, asíntota vertical, asíntota horizontal y trazar la gráfica. Aquí tenemos algunos ejercicios. Ahí la idea es que ustedes lo vayan haciendo, cómo sería en el caso para cada uno de ellos. Aquí lo primero es la intersección con el eje X. La intersección con el eje X cuando el Y vale 0. Es decir, aquí haríamos r de x igual 0. Y r de x va a ser igual a 0 si x vale 2. Es decir que en 2 se intersecta, que es este punto que está acá. Las intersecciones con el eje Y son cuando el x vale 0. Y si el x vale 0, significa que aquí tendríamos 2 menos 0 entre 0 menos 1. Y eso da igual a 2, ¿verdad? Entonces, perdón, a menos 2, porque sería 2 entre menos 1. Entonces, aquí me queda menos 2, aquí sería el punto donde se corta en X. Luego las asíntotas verticales. ¿Dónde se tendría asíntotas verticales? Cuando X vale 1. Entonces, en X igual 1 trazamos la asíntota vertical. La asíntota horizontal sería dividiendo entre X a esta expresión, ¿verdad? Por ejemplo, 2 entre X menos X entre X. Abajo sería X entre X y menos 1 sobre entre X. Entonces aquí me quedaría menos 1 y abajo me quedaría 1. Quiere decir que la asíntota horizontal sería en X igual a menos 1, en Y igual a menos 1. Y ahí ya tendríamos las herramientas para poder graficarlo, ¿verdad? Acá estas son las cosas que necesitamos para graficar esto, pero si tenemos esta gráfica sería lo que necesitamos para llenar acá, ¿verdad? Ahí lo que vamos haciendo es comparando las dos cosas. Tendríamos lo mismo para B, las intersecciones, y así sucesivamente, ¿verdad? Tendríamos lo mismo para el caso de esta gráfica, el mismo análisis que se había hecho en el anterior. Recordemos que siempre que tenemos esta parte significa que tenemos que factorizar para poder llevarlo a una forma más fácil.
Luego aparece el tema de las gráficas o las asíntotas oblicuas o inclinadas. Bueno, ¿cómo surgen estas asíntotas oblicuas o inclinadas? Primero, podríamos pensar que surgen a partir de funciones de la forma r de x igual a p de x sobre q de x, pero donde el p de x tiene un grado mayor que el q de x, es decir, el numerador es de grado mayor que el denominador. Entonces, decimos, por ejemplo, si tenemos la función r de x igual a x cuadrado más 2x menos 3 entre x más 1, entonces lo que hacemos es graficar o hacer el cociente de esa función, y el cociente que me dé, ese va a ser la recta oblicua en ese caso. Por ejemplo, si yo divido x cuadrado más 2x menos 3 entre x más 1, el cociente es x más 1 y el residuo es menos 4. Quiere decir que esa expresión yo la puedo escribir como x más 1 menos 4 sobre x más 1, que quiere decir que este x más 1 es la recta oblicua. ¿Por qué? Porque y igual a x más 1 es esta recta que aparece acá, donde es como y igual a x, pero aumentándole una unidad. Como sabemos que en x igual a menos 1 esto se indefine, entonces tendríamos que la recta x igual a menos 1 es la asíntota vertical, y esta, la oblicua, esta sería bueno, no diríamos horizontal, sino que diríamos oblicua. Y luego graficamos las intersecciones en x, las intersecciones en y luego vemos qué forma tiene, ¿verdad? Que vemos que este va hacia acá y luego este hacia acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para poder obtener las rectas oblicuas, lo que hay que hacer es hacer el cociente de la función, o de las funciones, de las ecuaciones, o por decirlo así, el polinomio, que en este caso es un trinomio. Acá hay una parte donde se les pide que, dadas las siguientes funciones racionales y su gráfica, determinar las intersecciones con los ejes y las asíntotas vertical e inclinada. Por ejemplo, acá, si yo tengo x al cuadrado menos 4 sobre x menos 1, si nos fijamos a la hora de hacer el intersecto con el eje x, sería cuando x vale 0. No, cuando x cuadrado menos 4 vale 0. Y eso va a ser 0 cuando x vale 2 y menos 2. Entonces aquí tenemos la intersección con ambos. ¿Cuál va a ser la intersección en el eje y? En el eje y va a ser cuando, si dividimos digamos, x cuadrado entre x, eso me da, x cuadrado entre x cuadrado me da 1 menos 4 sobre x, pero en la parte de abajo también se me indefine. Entonces se podría pensar que no, perdón. La intersección con el eje y es cuando x vale 0. Entonces, si sustituimos por 0, va a ser 4. Entonces, en 4 va a intersectar con este valor. La asíntota horizontal es la que no existe, por eso es que me daba indefinido. La asíntota inclinada sería la función y igual a x más 1. Si hacemos este cociente, me va a dar como cociente x más 1. Ahí ustedes pueden comprobar que en efecto se cumple. Lo mismo para una de las asíntotas es x igual a 1, pero luego tenemos la inclinada esta, que también es y igual a x más 1. Aquí tenemos dos asíntotas verticales, que es cuando x vale 1 y menos 1. Tenemos una asíntota oblicua, que en este caso también es y igual a x, que si lo grafican, si lo comprueban, ahí se van a poder dar cuenta de que sí se cumple, ¿sí?
Acá se pide que determinen la factorización, las intersecciones y las asíntotas verticales e inclinadas y después trazar la gráfica de cada función racional. Vamos a hacer esta gráfica para que se tenga una idea de cómo hacerlo, ¿vale? Vale, si gusta vamos a hacer este de acá. Vale, en este caso, ¿cuáles serían las intersecciones con el eje X? Bueno, las intersecciones con el eje X es cuando X al cuadrado más X es igual a 0, es decir, cuando R de X vale 0. Luego, si sacamos de factor común el X, esto me quedaría X factor de X más 1 igual a 0. Pero esto va a ser 0 si X vale 0 o X vale menos 1. Entonces ya tendríamos lo primero, ¿verdad? ¿Cuáles serían las intersecciones con el eje X? X igual 0, o sea, este punto, y X igual a menos 1. Ese sería como la parte de la intersección. Con el eje de las X. Ahora veamos la intersección con el eje de las Y. ¿Cuándo es la intersección con el eje de las Y? Cuando tenemos X igual 0, es decir, R de 0 sería, aquí está bien fácil porque sería 0 al cuadrado más 0, al final es 0. Entonces también se corta aquí. Ahora, ¿cuál es la asíntota vertical? Cuando 1 menos 2x es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Cuando x es igual a 1/2. Entonces, en x igual a 1/2, nosotros vamos a tener una asíntota. Esa sería como la asíntota vertical en x igual a 1/2. Ahora, si tenemos asíntota inclinada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, para poder encontrar la asíntota inclinada, hacemos el cociente que aparece acá. Por ejemplo, tendríamos, si lo queremos hacer como aparece ahí, aunque no es un símbolo de raíz, sino que tendríamos x al cuadrado más x entre 1 menos 2x. Entonces decimos x cuadrado entre menos 2x me quedaría menos 1/2 de x. Entonces menos 1/2 de x por menos 2x, eso sería x al cuadrado, pero al ponerle negativo me quedaría menos x al cuadrado. Ahora menos 1/2 de x por 1 sería menos 1/2, y como lo cambiamos signo sería más 1/2 de x. Si simplificamos aquí me quedaría 1/2 más 2/2, 3/2 de x. Luego lo divido entre menos 2x y eso me queda menos 3/4. Porque recordemos que dividimos 3/2 entre 2
me queda 3 cuartos, entonces 3 medios entre menos 2x, pues me queda más 2x, y esto al final me queda menos 3 medios de x. Luego menos 3 cuartos por 1 más 3 cuartos. Al final este sería el residuo. Pero el cociente sería esta expresión, ¿verdad? Es decir, y igual a menos 1/2 de x menos 3 cuartos. ¿Qué significa eso? Significa que la oblicua sería, como estamos hablando de menos 3 cuartos, ese menos 3 cuartos sería la intersección con el eje de las x, perdón, de las y. A la hora de graficar, aquí sería menos 3 cuartos, probablemente es como por aquí. Luego, como tenemos menos 1/2, significa que la gráfica por una unidad en x sería una unidad en y, entonces por una unidad por 2 unidades en x, perdón, sería una unidad en y hacia abajo, entonces pasaría por aquí. ¿Qué quiere decir? Que la gráfica o la asíntota oblicua sería más o menos una gráfica que pase por estos dos puntos. Y esa sería una recta oblicua. Ahora, si consideramos un valor para esta gráfica, para poder definir dónde tomar en cuenta, solo damos valores, digamos, a cuando vale menos 1. Si esto vale menos 1, aquí sería 1 menos 1, sería 0. Perdón, creo que aquí en este caso sí, menos 1, este punto sería acá. Este punto de intersección sería este de aquí, si lo habíamos considerado. Entonces quiere decir que la gráfica iría como de esta forma, iría de acá más o menos para abajo, y esta iría como algo así, quizás a lo mejor sin tocar el valor de x, pero sería la gráfica de esta forma, que tendría la recta vertical y en el caso de la inclinada, que sería como el otro mecanismo para poderlo graficar. Si graficamos en GeoGebra, tendríamos x cuadrado, vamos a hacerlo aquí, x al cuadrado más x entre 1 menos 2x bueno, nos genera una gráfica como esta, ¿verdad? Que se intersecta precisamente en el eje, en este eje de acá, ¿verdad? En el menos 1 y en el 0, y tendría esta forma. Y si nos fijamos, también tiene una recta, en este caso sería la que va de aquí para acá, y la vertical, que sería esta de aquí, ¿sí? Este es un mecanismo para poder hacer gráficas de manera
manual, ¿verdad? Donde consideramos una línea vertical y una línea oblicua para poder hacerla. Bueno, aquí aparecen algunas aplicaciones de costo promedio, de población de venados, la gráfica que tiene y como una parte de autoevaluación para este tema, ¿verdad? Entonces, bueno, prácticamente sería como todo relacionado con la función racional. Si hay alguna interrogante, alguna pregunta, podemos hacerla en este momento. Siempre recalcando el hecho de que hay que darle lectura al material que hay en la plataforma para poder tener mayor idea a la hora de hacer la tutoría. Y recalco también el hecho de que siempre demos a conocer las inquietudes que tengamos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Si no, pues daríamos como finalizada la tutoría. Lastimosamente tuvimos que postergar la tutoría, pero si gustan podemos definir un día que podría ser también un jueves o el viernes. Bueno, el viernes precisamente no se podría, en mi caso no podría darles una tutoría, podría ser miércoles o jueves. El sábado tampoco no podría, y la tutoría sería el domingo 3. Recordemos que el 2 es asueto y lastimosamente les tocaría ir un domingo, así es que los que no tienen tiempo de domingo pues ya pueden ir viendo de qué manera puedan hacer el tiempo, ¿verdad? Para que puedan asistir y no haya ningún problema, porque sería el 3 de noviembre la tutoría de las dos tutorías, porque el sábado es asueto. Sería la última tutoría presencial. Entonces, si no hay ninguna interrogante, nos quedamos hasta acá y podemos definir el miércoles y el jueves una próxima tutoría. Lastimosamente el licenciado Andrés no se dirigió hacia ustedes, pero lo único que él quiere es que, pues, en el caso de ustedes estén conectando, y lo que él quería era hablar precisamente sobre Teams, ¿verdad? Porque ha habido problemas. Yo le comenté que estaba utilizando Meet, pero por el hecho de que a ustedes se les dificultaba más conectarse por Teams, pero al parecer lo que él menciona es que es más conveniente utilizar, no más conveniente, sino que es como lo ideal utilizar Teams, ya que permite hacer directamente la grabación y se puede tener acceso. Pero creo que en su momento a lo mejor tuvo algún inconveniente y no se pudo conectar, y posteriormente lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, si no hay ningún interrogante, nos quedaríamos hasta acá y nos encontraríamos en una próxima tutoría. Muy buenas noches.